Amigos espectadores de mi canal de YouTube, les doy nuevamente la bienvenida a este espacio. Este es un nuevo video tutorial del curso completo de CorelDRAW. Para hoy vamos a poder ver los siguientes temas: desplazamiento de objetos, superposición de objetos, selección de objetos ocultos, duplicación de objetos, reflexión de objetos y rotación e inclinación de objetos. Esto pues continuando con el curso de CorelDRAW, el programa de diseño, porque este sería el tercero de los videotutoriales que hemos producido y que ustedes han seguido a través de YouTube, a través de mi canal. Finalmente, al terminar el video tutorial, vamos a realizar un dibujo para poder condensar lo que se ha visto a través de los tres capítulos o de los tres videotutoriales con este, y que se pueda ejercitar el aprendizaje, porque es muy importante meterle experiencia a lo que hemos aprendido, lo que ustedes pueden ver a través de los videotutoriales. Entonces la invitación también es para que ustedes se comuniquen de alguna forma, se retroalimenten, y si realizan diseños, entonces los envíen a esta dirección que está apareciendo ahí en la pantalla, ahí, y pues en algún momento me gustaría publicarlos también, incluirlos en algún espacio de los videotutoriales, para que notemos de pronto también el avance que se pueda lograr y la receptividad que puedan tener estos espacios de enseñanza y de aprendizaje. Comencemos entonces con el primer tema planteado, o sea, el desplazamiento de objetos. Esta es una de las acciones que se realizan con más frecuencia y consiste en cambiar los objetos de lugar. Iniciemos creando algún objeto. Recuerden ustedes que ya en tutoriales anteriores hemos aprendido a crear objetos como rectángulos y círculos. Entonces podríamos crear alguno de ellos. En este caso vamos a utilizar la herramienta rectángulo para crear un rectángulo. Ahí está. Y démosle clic en la herramienta selección y escojamos aquí en esta paleta de colores alguno de los colores. Algún color podría ser el verde. Ahora concentrémonos en el objeto. Veamos que el objeto se encuentra rodeado por unos cuadritos negros. Serían 8 cuadritos negros en total. Ustedes los ven. Y en medio del objeto está una X, en todo el centro del objeto, una X. Una vez el objeto está creado, lo vamos a seleccionar. Si no está seleccionado, aquí ya está seleccionado, porque un signo visual de que está seleccionado es porque está rodeado de los cuadros que ya mencionamos y que aparece la X en el centro. Después de seleccionar el objeto, entonces vamos a dar un clic en el objeto pulsando sobre la X. Damos un clic y sin soltar el botón izquierdo del mouse, lo arrastramos hasta la nueva posición. Cuando ya está en la posición que deseamos, entonces vamos a soltar el botón y de esta manera el objeto habrá cambiado de posición. La anterior es la descripción para desplazar un objeto, pero en el caso de que tengamos que desplazar un grupo de objetos, vamos entonces rápidamente a crear otros objetos más. He creado 2 círculos, vamos a crear otro rectángulo.
rápidamente podemos darles algún matiz, algún color a cada uno de ellos. Ahí está. Bueno, ahí tenemos ya un grupo de objetos. Entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar el grupo. Ya también en algún tutorial anterior hemos observado cómo se realiza esto, pero recordemos que una opción puede ser encerrando el grupo de objetos en un rectángulo, así de esta manera ya estarían todos seleccionados. Una vez seleccionado el objeto, entonces vemos que el grupo en conjunto queda rodeado por unos rectángulos, unos pequeños rectángulos negros y una X en todo el centro. Entonces vamos a realizar la misma acción. Vamos a dar un clic sostenido en la X que está en el centro de los objetos, del grupo de objetos, y arrastramos sostenidamente con el botón izquierdo del mouse, y cuando ya los objetos estén en la posición que deseamos, en el nuevo sitio, vamos a soltar el botón y vemos cómo los objetos se han desplazado a la nueva posición. Bueno, ahora abordemos el siguiente tema, el cual es la superposición de objetos. Cuando dos o más objetos ocupan igual posición, alguno de ellos puede ocultar total o parcialmente al otro. O sea que cuando nosotros vamos creando objetos, estos van adquiriendo una jerarquía, una posición que va en la misma dirección de su creación. Es decir, si nosotros creamos un objeto, ese objeto más reciente, aquí tenemos un grupo de objetos que ya hemos creado, vamos a crear otro, se va a ubicar por encima de los demás. Vamos a utilizar un matiz para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Ahí está. Y los demás pues quedan detrás de este objeto. Pero nosotros podemos cambiar el orden que ellos tienen. Por ejemplo, podríamos traer frente el rectángulo que está de fondo, que fue el primer objeto dentro de este grupo que se creó. Por eso está totalmente de fondo. Podríamos traerlo, si quisiéramos, totalmente al frente, o cambiarle el orden jerárquico que ha adquirido debido al orden de creación. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto o los objetos que vayamos a cambiar de orden. Entonces, démosle un clic para seleccionar al rectángulo. Vamos a ir al menú organizar en la barra de menús. Aquí, ahí se despliega el menú. Y vamos a dar un clic en la opción orden. Ahí se despliega otro menú o un submenú del menú orden. Y ahí encontramos algunas opciones. Vamos a dar clic en la opción hacia adelante de la página. En esta opción, la acción que se realiza es enviar el objeto frente a todos los demás. Veamos entonces el efecto que tiene. Ahí está, ustedes acaban de observar el cambio. El rectángulo estaba totalmente al fondo o detrás de los demás objetos y se ha puesto frente a ellos. Ahí lo vemos, incluso frente al último objeto que era el rectángulo azul, y ha cambiado el orden. Vamos a ver qué sucede con las demás opciones. Desplegamos entonces el menú orden. Inmediatamente después está hacia atrás de la página. Ahí vemos que utilizamos, antes fue la primera, ahora vamos a utilizar la segunda orden, que es hacia atrás de la página porque ya quedó activa. Ahí también nos indica que podemos utilizar la combinación de teclas control y fin. Vemos que el rectángulo que estaba frente a los demás
regresa al fondo. Probemos otra de las opciones que nos tiene el menú organizar en la barra de menús y la opción orden. Veamos otra opción. Vamos entonces a seleccionar de nuevo el rectángulo. Vamos a menú organizar, clic en orden y vamos a darle clic en avanzar una. Vemos que ha avanzado un paso o un nivel en el orden jerárquico. Vamos otra vez a darle otro clic en avanzar una. Ahí ven, bueno, la primera vez parece que no la tomó, pero vemos que le hemos dado nuevamente la orden y se ha producido el efecto que ha avanzado un paso hacia adelante. Vamos qué pasa, nuevamente, ahí, el objeto estaba a fondo y hemos avanzado una, hasta que lo hemos traído totalmente enfrente. Ahora observemos que en el menú organizar, como hemos avanzado o sea, un paso, entonces se ha activado la opción retroceder una, o sea, ahora podemos ir dando pasos hacia atrás. Ahí lo tenemos, organizar, opción orden en el submenú y vamos dando pasos hacia atrás, o sea, de a paso, no avanzamos totalmente, sino vamos dando de a uno, hasta que finalmente el rectángulo, ustedes observan que ha quedado dispuesto totalmente detrás de los demás objetos en el orden. Bueno, estas opciones también las podemos, algunas, como ya lo decíamos, realizar con el teclado, con alguna combinación de teclas. Aquí vemos una lista con la combinación del teclado que podemos utilizar, bien sea para subir un escalón, o sea, para avanzar una, que sería la tecla control y la recpack, o bajar un escalón, o simplemente también poner encima de todos, entonces la tecla shift, que es esta tecla. En su teclado ustedes pueden buscarla, que es la tecla que tiene una flecha, podríamos decir, hacia arriba o vertical. Esa es la tecla shift, para que no nos vayamos de pronto a confundir, y combinada con la tecla de movimiento, ¿no? La recpack o acpack. Creo que en esta no podría haber confusión en la recpack. Bien, entonces así también sería que podríamos dar movimiento al objeto utilizando el teclado. Bien. Bueno, ahora entonces también podemos observar que en el menú hay otras opciones, ¿sí? No solamente las que ya acabamos de observar o de mencionar. Y que estas opciones, digámoslo que más o menos son más dirigidas que las anteriores. Vamos a ver por qué. Entonces seleccionemos un objeto. Vamos a seleccionar de nuevo el rectángulo verde que quedó totalmente al fondo. Vamos otra vez al menú organizar, la opción orden, y se despliega el submenú. Entonces las opciones que le mencionaba son estas dos, donde dice delante de o detrás de. Veamos qué sucede cuando yo doy clic en delante de. Ven ustedes que aparece una flecha. Entonces esto quiere decir que debo de dar un clic en el objeto al cual quiero que el objeto inicial, que en este caso es el rectángulo verde, se superponga. Vamos a hacerlo sobre el rectángulo azul. Vamos a dar un clic. Ustedes acaban de ver que se ha puesto encima del objeto.
vamos a moverlo un poco y miremos qué sucede con la otra opción. Vamos entonces a darle clic en el rectángulo azul, en el azul claro, azul cielo, menú organizar, opción orden y démosle un clic finalmente en la opción detrás de puntos suspensivos. Vemos que aparece de nuevo la flecha. Démosle un clic ahora entonces en el círculo rojo que está detrás. Y este ha pasado a posicionarse, el rectángulo azul, detrás del círculo de matiz rojo. Abordemos ahora el siguiente tema, el cual es selección de objetos ocultos. En algunas ocasiones un dibujo, digamos que se complica, porque un objeto puede estar debajo de otro. Vamos a crear dos objetos para ilustrar lo que estamos diciendo. Creemos un rectángulo y démosle algún matiz, puede ser azul. Y sobre este creemos otro objeto más, puede ser otro rectángulo, ya que tenemos la herramienta activa. Y vamos a darle clic en la herramienta seleccionar y damos un clic afuera en el área de dibujo para que se deseleccione ahí en el área de dibujo. Bueno, ahí tenemos dos objetos, pero recuerden ustedes que por orden de creación el objeto con relleno azul está detrás del objeto sin relleno. Bueno, si yo quisiera seleccionar este objeto, entonces como está detrás, tendría que tener en cuenta lo siguiente: acercar el puntero hasta el contorno del objeto, aquí, y dar un clic. Ahí ya tendríamos el objeto seleccionado, porque sabemos que cuando se selecciona un objeto aparecen los rectángulos pequeños alrededor y la X en el centro. Allá podemos entonces actuar sobre el objeto de alguna manera. Bien, ahora vamos a suponer, o no a suponer, ahora vamos a darle un relleno a este objeto que está encima, o sea el rectángulo más grande. Entonces el objeto que está detrás queda oculto. Para este caso, entonces nosotros vamos a dirigir el puntero del mouse al área donde consideramos que está el objeto oculto. Más o menos acá estaría. Y entonces cuando ya estemos ahí, oprimimos la tecla Alt y luego damos un clic. Y como ustedes pueden ver, ya hemos seleccionado el objeto. Para moverlo entonces tendríamos que dar un clic sobre la X y damos un clic sostenido con el botón derecho del mouse. Esta es la forma de seleccionar objetos ocultos o que están detrás de otros, bien sea con relleno X o mejor sin relleno, o con un relleno opaco como fue el segundo caso. Duplicación de objetos. Es bastante usual que surja la necesidad de tener objetos iguales. Este acto es muy parecido al desplazamiento. Veamos entonces cómo se hace. Yo he creado este dibujo, que es un rostro de una persona, una caricatura, que ustedes también pueden crear con lo que conocen hasta el momento, si han visto los tutoriales anteriores, que como ustedes ven este dibujo está hecho a base de círculos, elipses o rectángulos. Bien, entonces vamos a duplicarlo. Para duplicarlo, lo primero que debemos de hacer es seleccionar
el objeto o los objetos que vamos a duplicar. Bueno, una vez tengamos seleccionado el objeto, entonces recuerden ustedes que aparece una X en el centro. Vamos entonces a darle clic ahí en la X y desplazamos con el botón sostenido, el botón del mouse izquierdo sostenido, y en la nueva posición vamos a dar un clic con el botón derecho. Vemos que en el puntero aparece un recuadro pequeño con el signo más. Soltamos y el objeto ha quedado duplicado en la nueva posición. Un objeto igual al original. Lo eliminamos y ahora vamos a probar otra forma de duplicar objetos. Primero lo seleccionamos y esta manera se va a realizar utilizando el teclado. Entonces oprimimos la tecla más del teclado numérico. Aparentemente no ha sucedido nada, no se ve ningún cambio, porque el objeto que se ha duplicado está exactamente debajo del objeto original. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar uno de ellos, o sea, dándole clic en la X central, y ahí vemos cómo efectivamente hemos duplicado el objeto. Lo eliminamos y vamos a probar otro método más, que también es con el teclado. Lo seleccionamos, con el teclado oprimimos la combinación de teclas Control C y luego Control V. También no percibimos ningún cambio, pero en este caso, al igual que en el anterior, tenemos que desplazar el objeto dando clic en la X central. Y ahí ustedes pueden observar que se ha duplicado el objeto, efectivamente. Dimensionamiento, estirado y reflexión de objetos. Dimensionado de objetos. En esta ocasión se trata de reducir o ampliar algún objeto. Para cambiar el tamaño del objeto sin cambiar sus proporciones, lo primero que hay que hacer es seleccionar el objeto. Ahí ya está seleccionado. Luego vamos a dar un clic sostenido sobre cualquiera de los tiradores de las esquinas y se arrastra sin soltar el botón del mouse. Ahí ya hemos cambiado la dimensión del objeto, lo hemos hecho más grande. Si se trata de ampliar, como en este caso, ustedes han observado que el tirador lo hemos arrastrado hacia afuera. Pero si se trata de reducir, entonces ese tirador de esa esquina lo vamos a arrastrar hacia adentro. Y ya vemos cómo se ha hecho más pequeño o más grande. Ahora, si al procedimiento anterior le sumamos mantener presionada la tecla Alt, entonces sí se modificarán las proporciones. Bien. Estirado de objetos. Se pueden estirar los objetos en sentido horizontal o vertical. Basta con seleccionar y dar clic sostenido en los tiradores, bien sea verticales u horizontales respectivamente. Retrocedamos y ahora usemos verticalmente. Y ahí está. Bien. Reflexión de objetos. Este es un efecto que pareciera que el objeto es reflejado en un espejo y al mismo tiempo puede estirarse o dimensionarse.
Para reflejar un objeto, entonces vamos a hacer clic sobre él para seleccionarlo. Clic sostenido sobre alguno de los tiradores y arrastrar hasta el tirador opuesto. Cuando el dibujo lo sobrepasa, el objeto como que da la vuelta y se refleja. Ahí está. Para obtener reflexiones proporcionales, se deben usar los tiradores de las esquinas y estiradas los centrales. Para obtener reflexiones proporcionales se deben usar los tiradores de las esquinas. Ahora, si al realizar la acción se le agrega la presión de la tecla Shift, entonces el resultado es una reflexión simétrica desde el centro. Vamos a oprimir la tecla Shift y vemos. Bien, ahí está. También podemos, al momento de soltar el botón del mouse, dar un clic con el botón derecho y así obtener una copia reflejada del objeto. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es esto. A ver. Ahí está. Y soltamos. Entonces hemos tenido una copia reflejada del objeto. Rotación e inclinación de objetos. Para estas acciones, lo primero es seleccionar un objeto haciendo clic sobre él. Ahí ya lo tenemos seleccionado. Luego hay que dar otro clic y los tiradores que lo rodean, ahí está, se convierten en flechas de doble punta y en el centro aparece un círculo que será el centro de giro. Este último, el centro de giro, puede cambiarse simplemente haciendo clic sobre él. Ahí podemos ver, mira, ahí lo hemos cambiado. Y desplazarlo pues en algún sentido. Bueno, bueno, vamos a ver, ahí está, de nuevo. Ahí está de nuevo la imagen. Bueno, entonces vamos a girar el objeto. Seleccionamos, damos otro clic, aparecen estas flechas y podemos en alguna de ellas dar clic sostenido y en algún sentido girar el objeto. Bueno, ahora probemos cambiando el centro de giro. Ahí está. Y vamos a girar el objeto. Vemos que se ha girado tomando como referencia que hemos cambiado el centro de giro. Si al realizar este giro oprimimos la tecla Control, entonces vamos a ver que el giro se va a restringir a 15 grados. O sea que las rotaciones se hacen más precisas con el ángulo de giro a 15 grados. Y también si al girar finalmente damos un clic con el botón derecho del mouse, así, entonces lo que obtenemos es una copia del objeto. Repetición de la última operación. Para esto basta con pulsar la combinación Control R y la última operación efectuada se repetirá. Recordemos que hemos duplicado el dibujo. Esta fue la última acción. Entonces veamos qué sucede al oprimir Control R. Ahí ustedes ven que se está repitiendo el dibujo, pero observemos mejor. Creemos un círculo, démosle un matiz y vamos a cambiarle el centro de giro. Ya sabemos que damos un clic sobre el objeto, cambiamos el centro de giro,
lo movemos, lo movemos y damos un clic con el botón derecho. Ahora control R. Y ustedes ven cómo la última acción se ha repetido. Para inclinar un objeto hay que primero seleccionarlo, dar otro clic sobre el objeto y dar un clic sostenido sobre las puntas de flecha doble, vertical u horizontal. Vamos a utilizar en este caso la horizontal y vemos cómo el objeto queda inclinado. Retrocedemos y también veamos cómo sería si utilizáramos las doble flechas pero verticales. Ahí está inclinado el objeto. Ahora, para resumir con un ejercicio práctico lo que hemos visto durante este y los anteriores tutoriales, podemos realizar un ejercicio, un dibujo, una composición de un paisaje. Entonces, comencemos por eliminar este dibujo y pongamos manos a la obra a la nueva composición. Vamos a realizarla en un espacio fuera. Por acá puede ser. Ahí. Ahí podría estar bien. No, bueno. Bueno, entonces vamos a realizar el dibujo. Creemos inicialmente un rectángulo que va a ser el marco de nuestro dibujo, de nuestro paisaje. Asignémosle un color azul claro, un matiz azul claro, dando clic sostenido sobre el matiz y que aparezca este cuadrito, y elegimos un azul así. Vamos a quitarle el contorno. Recuerden que es en el tintero sin color con el botón derecho. Ahora vamos a crear el rectángulo que sería el horizonte. Entonces damos un clic, seleccionamos y vamos a redimensionar. Para ello entonces damos un clic sobre uno de los marcadores horizontales, el de la mitad, y lo vamos a llevar hasta aquí y damos finalmente un clic con el botón derecho. A este nuevo rectángulo vamos a darle un color verde. Ahí está. Ahora vamos a hacer la creación de un sol. Para ello entonces creemos un rectángulo vertical, un poco largo. Utilicemos la herramienta selección, demos otro clic porque vamos a hacer una inclinación, y en la flecha doble vertical vamos a hacer clic sostenido hacia abajo, lo vamos a llevar así. Ahí ya tenemos. Vamos a hacer este objeto un poco más pequeño redimensionándolo. Recuerde que estas operaciones ya las hemos visto. Llevemos hacia arriba con la barra de desplazamiento para que podamos dibujar tranquilamente. Redimensionémoslo una vez más. Así. Utilicemos la lupa. Vamos a crear un sol con este objeto.
Inclinémoslos un poco más, forcémoslo un poco más la inclinación. Así yo creo que está mejor. Démosle el matiz amarillo. Eliminémosle el contorno. Ahí está, amarillo. Vamos a crear un círculo. Ahora, recuerde que oprimimos la tecla control sostenida para que el círculo sea perfecto. Ahí está. Utilicemos el color naranja, el matiz naranja. Eliminemos el contorno y vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Ahora démosle un clic sobre el objeto que teníamos antes, que es el rectángulo que se ha inclinado, y vamos a cambiarle el centro de giro. Recuerde que para cambiar el centro de giro hay que dar un clic y el círculo que aparece en el centro lo desplazamos. Ahora oprimimos, vamos a hacer rotación, oprimimos la tecla control. Bueno, más bien liberemos para que nos quede menos forzado. Y con el botón derecho hacemos un clic y vamos a repetir la acción con control R. Bueno, vemos que el objeto círculo nos quedó oculto, pero no es problema porque ya hemos visto que podemos cambiar de orden los objetos. Bueno, ahora vamos a seleccionar el círculo que quedó de fondo. Para ello recuerden que debemos de buscar la ubicación donde suponemos que se encuentra, pero antes hay que oprimir la tecla Alt. Vamos a ver si en un primer intento lo logramos. No. Oh. Ahí está, hemos seleccionado el círculo de fondo y podemos entonces traerlo hacia adelante con la combinación de teclas Shift y Repack. Ahí ya tenemos entonces nuestro sol. Vamos a seleccionar todo el grupo de objetos, los rayos y el círculo del medio, y vamos a redimensionarlo. Recuerden que esto se hace con uno de los punteros de la esquina. Hacemos nuestro sol más pequeño, lo movemos un poco. Y hay algo que no les había mostrado, no les había enseñado, y es que podemos agrupar los objetos para que no tengamos de pronto dificultad al movilizarlos. Entonces vamos a oprimir la tecla Control y G y los objetos de esta manera se han agrupado. Ahora sí, entonces sigamos desplazándolo hasta que lo ubiquemos en el escenario de nuestro dibujo. Aquí podría ser en este extremo. Entonces ahí ya tenemos, utilizando la tecla Zoom, ahí ya tenemos un cielo, pasto o la tierra llena de pasto, el sol. Ya vamos avanzando en nuestro dibujo. Ahora podemos crear una cerca o una especie de corral. Desplacémonos un poco para tener un área de trabajo. Vamos a hacer lo siguiente: creamos dos rectángulos largos o muy anchos. Este rectángulo podemos duplicarlo. Recuerden que esta acción ya la vimos. Vamos a desplazar el objeto y para que el desplazamiento sea recto
entonces oprimimos la tecla control mientras nos desplazamos. Así puede ser. Bueno. Bueno, yo creo que de pronto está como muy gruesa estas líneas, estos rectángulos, entonces vamos a seleccionarlos los dos y los estamos redimensionando, así, y vamos a separarlos un poquito. Bien, ahí está. Ahora entonces vamos a crear muchos inicialmente un rectángulo vertical, que serían los postes de nuestra cerca. Ahí está. Y este lo vamos a duplicar. Recuerden que seleccionamos, movemos un poco y cuando ya esté en la posición que deseamos, damos un clic con el botón derecho. Y ahora basta solamente con hacer control R para que la última acción se repita. Ahí tenemos ya nuestra cerca. Vamos ahora a seleccionarla y damos control G para agruparla. Podemos, una vez agrupada, seleccionar un color para nuestra cerca. Podría ser este matiz, puede ser así. La redimensionamos un poco, así un poco más. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, creamos un poco más ancha aún, vamos a redimensionarla todavía más. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un rectángulo o un área donde va a ir nuestra casa, o sea, como un encerramiento para la casa que vamos a hacer más adelante. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seleccionamos el objeto que hemos construido, que es la cerca, y lo llevamos un poco más arriba. Ahí ya podemos dar un clic con el botón derecho para duplicarlo. Tomamos de nuevo este objeto, el de abajo, la cerca de abajo, y vamos a redimensionarla. Damos otro clic, así, puede ser de esta manera, así, y damos un clic con el botón derecho. Pero ahora lo que vamos a hacer es que la seguimos redimensionando con este extremo, la llevamos hasta aquí. Ahí está. Ahora la colocamos detrás. Entonces Shift Pack. Y ahí tenemos ya otra parte de nuestra cerca. Vamos a ver cómo nos queda. Y vamos ahora clic y sostenido. Lo llevamos hasta el otro extremo. Aquí está. Y bueno, ahí hemos creado un encerramiento que nos va a servir para colocar adentro nuestra casa. Entonces ahora con la lupa alejamos un poco, lo vamos a seleccionar todo por completo, lo redimensionamos un poco y vamos a llevarlo aquí a nuestro dibujo y más o menos lo colocamos ahí. Nótese que hay una parte que quedó oculta de la cerca. Vamos a aumentar un poco ahí. Entonces, como todo está seleccionado, podemos oprimir Shift Recpack y todos los objetos se han superpuesto, están por delante. Bueno, ahora vamos a crear dos árboles. Nuevamente regresemos arriba para tener un mejor espacio de trabajo. Creemos un rectángulo vertical que sería el
tallo de nuestro árbol. Bajémoslo un poco. Ahora vamos a hacer algo que ya hicimos, o muy parecido a lo que hicimos con los rayos del sol. Nos creamos otro rectángulo vertical. Puede ser así. Una barra con la herramienta de selección, damos otro clic y vamos a inclinar el objeto hacia abajo. Entonces damos un clic en la doble flecha vertical. Puede ser así. Así creo que está bien. Bien. Podemos girarla un poco. Puede ser así. Aquí, así. Bien. Hacerla un poco más pequeña, o sea, redimensionarla un poco más pequeña. Y le vamos a dar el matiz verde. Ahí está. Ahora vamos a cambiar el centro de giro. Lo vamos a colocar en uno de los vértices, el vértice de abajo. Y vamos a repetir este objeto. O sea, entonces lo desplazamos un poco y damos un clic con el botón derecho. Recuerda que el centro de giro ya está cambiado. Ahí. Y oprimimos control R muchas veces. Ahí está, más. Allá tenemos parte de nuestro árbol. Podemos seleccionar todo el grupo de objetos. Recuerden, podemos agruparlos, control G. Y queda como si fuera uno solo. Lo vamos a colocar por acá. Tal vez podemos hacer un poco más ancho el tallo del árbol. Así, o más alto también. Démosle un color a este tallo. Puede ser este. Quitémosle el contorno. Seleccionemos de nuevo todo. O sea, el objeto de arriba y el de abajo, o sea, el rectángulo vertical. Y nuevamente podemos hacer control G para que agrupemos todo. Bien, ahí ya tenemos un árbol. El dibujo de un árbol. Vamos a redimensionarlo para colocarlo en nuestra composición. Lo podemos ir ubicando por acá. Bajemos. Bueno, ese verde de pronto no nos beneficia mucho, pero podemos ya dejarlo así. Podría ser así. Lo podemos todavía hacer un poco más pequeño. Ahí lo estamos redimensionando aún más. Lo que podríamos hacer ahora es cambiar el verde, el matiz del pasto de la tierra. Clic sostenido y vamos a poner otro tipo de color. Puede ser este. Y entonces ya se va a distinguir el árbol del fondo, del pasto, de la pradera. Bueno, ahí tenemos ya nuestro árbol. Podemos bajarlo un poco más. Y vamos a crear un efecto de sombra. Miren que el sol está detrás del árbol. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla, redimensionando o inclinando mejor. Vamos a hacerlo redimensionando primero. Entonces bajamos y cuando estemos acá damos un clic con el botón derecho para hacer una copia. Ahora sí vamos a redimensionarlo así. Y tal vez, bueno, ahí no nos está quedando en la dirección, pero podemos seguir redimensionándolo así, hasta que, bueno, se nos ha movido, hasta que logremos lo que necesitamos. Así. Hay que jugar con lo que hemos aprendido, tratando de ubicar el objeto como nos sirva. Veamos un poco más de cerca. Puede ser tal vez de esta manera. Bueno, creo que ya podríamos
darle un color para que aparente ser una sombra. Puede ser así. Ustedes de pronto podrían hacerlo mejor. Ahora este mismo árbol podríamos duplicarlo. Y vamos a dejarlo fuera de la cerca. Vamos también a reducirlo un poco, lo movemos y que nos quede más o menos así. Bueno, hagámoslo un poco más grande. Ahí. Ahora vamos a crear otra parte de la composición que va a ser una casa que irá en medio de la cerca. Entonces busquemos un espacio arriba para hacer la casa. Creemos un rectángulo así y otro al lado. Puede ser así. Podemos escoger algún color, algún matiz distinto para cada lado y vamos a crear el techo. Puede ser a través de un rectángulo acá y vamos entonces a inclinarlo un poco. Ahí está. Ahora coloremos entonces el techo. Puede ser así y lo enviamos a fondo. Puede ser con Shift y Appag. Ahí quedó. Bueno, ahí tenemos el techo de esta parte. Ahora vamos a crear el de la otra parte, la más alta, a través de un cuadrado. Le damos color, le quitamos el contorno y vamos a girarlo así y lo acomodamos aquí arriba. Hagámoslo un poco más pequeño, vamos a reducirlo y lo vamos a enviar también al fondo. Shift y Appag. Ahí ya quedó el techo. Bien, ahora entonces creemos algunas ventanas. Puede ser con un rectángulo. Lo duplicamos concéntricamente. Ya esto lo sabemos hacer, ya lo hemos visto. Y démosle un color. Acá puede ser el blanco. Otro al rectángulo del medio. A ver, podría ser este. Bueno, este objeto que creamos aquí puede servirnos como ventana. Entonces vamos a colocarlo acá. Y podemos también duplicarlo para colocarlo en esta parte de la casa, de nuestro dibujo de la casa. Lo duplicamos. Ahora nos resta hacer una puerta para nuestra casa. Vamos a correrla un poquito. Con el teclado de movimiento podemos hacer esto y le vamos a dar un color. Le quitamos el contorno y ahí tenemos nuestra casa que vamos a agrupar. Recuerde que lo seleccionamos todos los objetos, queda un conjunto de objetos seleccionado y vamos a dar control G. Con esta opción lo que hemos hecho es agrupar los objetos y ya se van a comportar como uno solo, porque vamos a moverlo aquí dentro de la cerca. Pero entonces vemos que está muy grande, así que vamos a escalarlo. Vamos a reducir el tamaño. Ahí hemos reducido el tamaño de la casa. Y creo que podemos, bueno, hacerla un poco más grandecito. Ahí otro poquito.
Bueno, ahí creo que ya podríamos dejar la casa y ahí tendríamos ya terminada la composición. Ustedes pueden agregarle más cosas para que el dibujo quede más completo y para que puedan practicar todo lo que se ha visto hasta el momento. Bueno, como ustedes ven, eh, el tutorial de hoy, el video tutorial de hoy fue bastante furtivo, fue una buena cantidad de temas y finalizando pues hemos tenido este ejercicio de realizar una composición, un dibujo que nos permitió poner en práctica lo que ya hemos venido aprendiendo en los otros videotutoriales y en este mismo. Entonces la invitación nuevamente es para que ustedes realicen la práctica y en lo posible, ojalá se animen a enviar a la siguiente dirección y pues poder también publicarlos y que la gente conozca también la creatividad y el avance que ustedes puedan tener. Entonces no me cabe más que antes de despedirme invitarlos para que ustedes sigan buscando estos videotutoriales, los sigan viendo y podamos seguir aprendiendo, avanzando en este aprendizaje de este programa tan importante en el diseño gráfico como es CorelDRAW. Entonces, amigos, hasta luego o más bien hasta pronto.